Mi nombre es Yaretsi Odette Salgado Vadillo. Actualmente curso el tercer semestre en la preparatoria Tonalá Norte y hoy voy a hablar sobre el ciclo conquistador y fundacional en el occidente mesoamericano del siglo XVI. Hola. En 1521 comenzaron las primeras expediciones hacia el occidente de México, siendo dirigidas por Francisco Álvarez Chico, iniciando del centro de México hacia el occidente, donde su principal objetivo era obtener minerales preciosos y obtener más territorio, conquistar más territorio. También quería poner puertos en las costas del Pacífico y para todo esto se llevó una gran masacre, una conquista demasiado lenta y sangrienta al mismo tiempo. Todo esto a casi 30 años de que Cristóbal Colón había llegado a México inicialmente. Los españoles llegan, encuentran a los habitantes en pueblos dispersos por el occidente, en los espacios que son Jalisco, Colima y Nayarit. Estos eran conformados por los nahuas, otomís, tecuexes, huachichiles, tepehuanes, politecos, entre otros. ¿Y por qué se le llaman pueblos dispersos o qué eran los pueblos dispersos? Se les conocían como pueblos dispersos por las diferencias y rivalidades que había entre ellos por distintos motivos, lo que esto favoreció a la conquista de los purépechas por parte de los españoles, al mismo tiempo que el actual estado de Jalisco, Colima, Nayarit y Zacatecas. En el año 1522, Cristóbal de Olid se dirigió hacia Tzintzuntzan para después avanzar hacia Zapotlán y hacia Tamazula. Su idea principal era explorar y conquistar el territorio purépecha. Se enfocó en la colonización y conquista del actual estado de Jalisco. Alfonso Ávalo ingresó por el sur del estado de Jalisco, pasando por Sayula hasta la ribera de Chapala. Su intención también era apoderarse del territorio, mientras que por otro lado, Nuño Beltrán de Guzmán llegó a San Esteban del Puerto, actualmente del estado de Veracruz, en 1526. 2 años después, Nuño Beltrán de Guzmán fue nombrado el presidente de la Primera Audiencia de México, y él, aprovechando la ausencia de Cortés, Nuño busca la conquista de más territorios. Nuño Beltrán se dirige a tierras occidentales a finales de 1529. A su paso por Tzintzuntzan en 1530 mata y tortura al último Canzonsi purépecha, creyendo que éste guardaba más riquezas. Nuño continúa con su camino hasta llegar al río Lerma, donde después pasa por Tototlán hasta llegar a Tonalá, y provocando una sangrienta batalla. Nuño, aún con la intención de encontrar riquezas, cruza la barranca del río Santiago. De otro lado, Pedro Álvarez Chirino se posiciona en la actual ciudad de Tepic, yendo hacia las costas del Golfo de México en busca de minerales y de nuevas rutas de contacto. En 1530, cuando llegan a Azatlán, es donde se quedan y se apoderan de las cosechas, esperando los refuerzos que venían de México. Cuando estos hacen contacto con Nuño, le entregan el aviso de su destitución como presidente de la Real Audiencia de México. De Guzmán decide regresar a Nochistlán pasando por Teúl, pero al pasar se encuentra todo en ruinas y abandonado. En 1531 decide fundar en Tepic la ciudad de Santiago de Galicia de Compostela para arreglar su situación con la corona española, enviando sus informes de validación y de conquista, siendo nombrado el nuevo gobernador del nuevo reino de Galicia. En 1532 es fundada Guadalajara por Juan de Oñate en Nochistlán, pero tiempo después, por las condiciones geográficas, se ordena su traslado a Tonalá, se ordena el traslado de Guadalajara a Tonalá. Nuño Beltrán decide encomendar al oidor Delgadillo y a Gonzalo López a una visita al rey de España para afianzar la confianza que le habían otorgado. Pero al regreso de estos, regresan con 4 comunicados por parte del rey para Nuño Beltrán. El primero era que no se metiera en la jurisdicción de los pueblos de Colima. El segundo era que el gobierno de Pánuco se le había sido retirado. El tercero era que informara detalladamente el juicio al que se sometió al Canzonsi purépecha. El que había matado previamente. Así es, al que había torturado y matado previamente sin autorización. Y el cuarto comunicado era que el gobierno del nuevo reino de Galicia pasaba directamente a la Audiencia de México.
y Nuño, a manera de desahogo, ordenó actos inhumanos y muy crueles hacia los indígenas. Quiere decir que Nuño Beltrán, en coraje, o por así decirlo, con su molestia que tenía, porque no le brindaron el apoyo que él esperaba, se desquitó con los indígenas. Así es, sí, se resaltó todo su coraje hacia los indígenas que había entre Nuño y Cortés, más las conductas de Nuño lo obligaron a partir hacia España, saliendo directamente desde el puerto de Veracruz, pero en su trayecto fue detenido, enjuiciado y sentenciado. Ya después, en 1534, Guadalajara es fundada por tercera ocasión en Tlacoatán. Esta vez había un enfrentamiento muy constante entre los indígenas y los españoles. En 1538, Nuño fue enviado a España, pasando sus últimos años de vida ahí. Ya con la ausencia de Nuño, Cristóbal de Oñate queda al frente de Nueva Galicia y después fue reemplazado por Diego Pérez de la Torre, quien murió en un combate. Después, en 1541, Cristóbal de Oñate junto a Pedro de Alvarado y otros indígenas tuvieron un enfrentamiento en el cual fueron derrotados por la resistencia, donde de Alvarado perdió la vida. En septiembre de ese mismo año, el virrey Antonio Mendoza los ayudó en un segundo combate, donde organizaron un enfrentamiento demasiado sangriento dirigiéndose al Cerro del Mistón, lo que se conoce como la Guerra del Mistón. Fue demasiado sangrienta, fue una batalla muy difícil. Entonces, pues ya después, en 1442, se funda definitivamente la ciudad de Guadalajara en el Valle de Atemajac, lo que actualmente conocemos como Guadalajara.